Sí, doctor, se le escucha. Perfecto. Entonces, agradecer al comité organizador por haberme invitado para recordar la definición de lo que son las arritmias cardíacas, la clasificación, y nos vamos a abocar más que todos a los aspectos electrocardiográficos de las principales taquiarritmias supraventriculares, ventriculares, las bradiarritmias, los bloqueos de rama, ¿no? Y los bloqueos auriculoventriculares, principalmente. No vamos a indagar un poquito al contexto fisiopatológico del origen de las arritmias, y tampoco algunos aspectos más que todo diagnósticos en particularidad, más que todo porque el tema es bastante amplio y analizar cada tipo de arritmia nos llevaría prácticamente una clase entera. Por lo cual, si habláramos rápidamente de lo que significa una arritmia cardíaca, el concepto de definición operacional consiste en que toda arritmia no es considerada como un ritmo cardíaco que no es considerado sinusal, ¿no? Y si vemos en la parte inferior de la presentación, vemos ahí que tenemos de la A a la F los 6 criterios principales para considerar que un electrocardiograma se encuentra en un ritmo sinusal. Y dentro de estos 6 criterios, siempre hay que recordar que los más importantes la tenemos en la B y en la C, ¿no? Y en la D y en la E, que son prácticamente los 4 criterios básicos y fundamentales para reconocer cualquier electrocardiograma y poder interpretar una arritmia o cualquier tipo de alteración de índole que sea representada en el electrocardiograma, ¿no? Tenemos que recordar que en la derivación universal, que en este caso siempre va a ser la de 2, porque es la derivación en la que tiene un mayor apego para la visualización de las distintas caras del corazón, principalmente de 2, de 3 y ABF, que miran la cara inferior, ¿no? Y sabemos que por masa, siempre el ventrículo izquierdo va a encontrarse apoyado sobre lo que es el diafragma. Por ende, siempre es considerado una derivación universal a la de 2. Recordad que en el electrocardiograma siempre tenemos que la onda P precede al complejo QRS. La onda P siempre va a ser positiva en todas las derivaciones, exceptuando en la ABR, ¿no? La derivación ABR siempre va a ser negativa y los intervalos RR son constantes. Básicamente que todo intervalo RR constante nos explica que el ritmo es regular, ¿no? Por ende, también ustedes han debido llevar que el electrocardiograma tiene una serie de partes que son considerados como intervalos y como segmentos, que cada intervalo y que cada segmento a su vez está correspondido por una determinada tiempo en la cual está categorizado actualmente, ¿no? Y tanto esos tiempos y el conocimiento de los distintos intervalos y segmentos de un electrocardiograma normal nos van a permitir reconocer a las alteraciones que se puedan manifestar como una arritmia a nivel del corazón. Por lo que hablar de las arritmias es básicamente poder conocerlas, que se pueden clasificar dependiendo de su origen, de su frecuencia, de su modo de presentación, ¿no? En este caso, si habláramos de origen, tenemos aquellas taquiarritmias y bradiarritmias supraventriculares y ventriculares, que básicamente supraventricular es considerado todo aquello que se origina en las aurículas o en algún lugar, sitio en específico del sistema de conducción normal del corazón. Mientras todas las radiotaquiarritmias ventriculares son aquellas en las cuales el sistema de conducción se encuentra por fuera, ¿no?, de todo el sistema normal de conducción y se pueden originar a nivel ventricular. Si habláramos según la frecuencia cardíaca, se dividirían en rápidas y en lentas en relación a los valores de mayor a 100 o menor a 60 latidos por minuto, ¿no? Aquí en la parte de las bradiarritmias está mal la diapositiva. Y según el modo de presentación, podemos tener aquellas taquiarritmias que son paroxísticas, que significan que son aquellas que se presentan súbitamente, y aquellas que son consideradas permanentes, ¿no?, que son conocidas como aquellas crónicas como tal. Pero también, si habláramos del valor de lo que representa la frecuencia cardíaca o la respuesta ventricular como tal, podemos hablar que la frecuencia cardíaca va a variar en relación, ¿no?, de la edad de una persona, puesto que sabemos entre más corta edad tiene una persona, ¿no?, de meses, como podemos observar, los valores son distintos comparados con aquellos mayores de 18 años. Tanto la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca entonces tiene una variación del rango de la normalidad, ¿no?, para el límite superior,
y para el límite inferior en relación a los percentiles que se puedan obtener. Y si consideráramos esa definición, también existe una desviación de 2 desviaciones estándar de la media en relación a la frecuencia cardíaca, tanto para varones y para mujeres mayores de 18 años, que lo pueden observar en la parte derecha de la presentación, en aquel cuadrito que está en negra, ¿no? Que podemos observar que una frecuencia cardíaca para mayores de 18 años en varones puede ser considerada de 43 a 93 y en mujeres de 52 a 94. Pero vale decir que esta estrategia para considerar una arritmia cardíaca no es considerada actualmente, pero sí es necesario que conozcan que los límites de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca no es igual en las distintas etapas de la vida. Rápidamente, la clínica siempre nos va a expresar la manifestación inicial de toda arritmia cardíaca, y el síntoma cardinal siempre van a ser las palpitaciones. Y a partir de las palpitaciones se puede desencadenar una serie de complicaciones secundarias a estas palpitaciones, principalmente que pueden estar englobadas en disneas, mareos o síncopes, que pueden ser. También se puede clasificar los síntomas y evaluar la gravedad en relación a una sumatoria de lo que son los síntomas, ¿no? Que en este caso se puede presentar con hipotensión, shock, dificultad para respirar, dolor torácico o alteración de los niveles de conciencia, y también evaluando los otros signos vitales, ¿no? La frecuencia, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación, la diuresis, y demás signos que nos pueden permitir dividir estas arritmias en estable hemodinámicamente e inestables hemodinámicamente, y que en base al análisis electrocardiográfico también se puede determinar si un ataque arritmia está en ritmo sinusal o se encuentra en ritmo irregular como tal. Ya. Por eso, todo paciente con evaluación de la arritmia dentro de un servicio de emergencia se debería de realizar estas 7 preguntas básicas que se tienen que conocer al momento de interpretar las arritmias como tal. Y básicamente tenemos que interpretar y saber conocer electrocardiográficamente cuáles son las arritmias principales, ¿no? Si estas arritmias van a suponer un riesgo de vida para el paciente o si son toleradas bien, si el paciente con consecuencia de la arritmia va a necesitar intervención inmediata o va a necesitar algún tipo de hospitalización urgente, o es necesario que lo vea un determinado especialista en el servicio de emergencia. Y todas estas 7 preguntas nos las deberíamos de tratar de responder rápidamente en cualquier servicio de emergencias ante cualquier paciente con una arritmia, porque podemos tener pacientes asintomáticos y pacientes sintomáticos. Básicamente, en todo paciente asintomático, básicamente es determinar y conocer la determinada arritmia, ¿no? Y que rara vez estos pacientes van a necesitar un tratamiento de urgencia, por lo cual puede ser tranquilamente derivado hacia consultas externas de cardiólogos o electrofisiólogos, dependiendo de la ayuda. Podemos tener aquellos pacientes que son sintomáticos y que pueden tener un riesgo de vida con lo que es sus síntomas como tal, y podemos ver síntomas de gravedad. En este caso, el paciente puede presentar síncopes, ritmos de complejo ancho, y a pacientes con antecedente de cardiopatía, ¿no? Que el paciente tenga taquicardias supraventriculares sostenidas, fibrilación o flutter, que implica un riesgo de vida, ¿no? Que no vamos a entrar en muchos detalles, para entrar rápidamente a lo que viene a ser las taquiarritmias, ¿ya? Y la manifestación electrocardiográfica. Entonces, las taquiarritmias en general son consideradas aquellas arritmias que tienen una frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto. Entonces, en el electrocardiograma uno puede tener básicamente contabilizar por distintos métodos que ustedes hayan aprendido y determinar la frecuencia cardíaca tanto en ritmo sinusal como en ritmo irregular, ¿no? Existe el medio de las quintas, existe el método de los 1500, existen otro tipo de metodologías que nos permiten calcular la frecuencia cardíaca. Pero todo el electrocardiograma que ustedes observen que se encuentra con una frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto, considérenlo como una taquiarritmia inicial. Y la va a evaluar inicialmente en la duración de los complejos QRS y evaluar la regularidad del ritmo. Puesto que si evaluáramos la duración de los complejos QRS, esto nos permitiría dividir las taquiarritmias en QRS normal
en aquellos que tendrían un valor de menos de 0.10 segundos, o en el electrocardiograma se expresará, como vemos en la gráfica, que se encuentran menos de 3 cuadraditos, pequeños, ¿no? O aquellos QRS que se encuentran anchos, que se encuentran más de 0.12 segundos o de más de 3 cuadraditos como tal. Porque esta distinción inicial de una taquiarritmia de QRS estrecho de QRS normal nos permiten dividirlos aquellos que son normales como supraventriculares, en aquellos que en la activación se encuentran en algún lugar del sistema de conducción normal del corazón, o en aquellas que tengan el QRS ensanchado como ventriculares, que decíamos anteriormente se encuentra el sistema de activación en algún lugar de los ventrículos. Y esto nos permite dividir a su vez, viendo el ritmo, si se encuentra el ritmo regular, que vemos en la parte superior de la diapositiva, en aquellas que las ondas Eres, que son las que están proyectadas hacia arriba superiormente, ¿no? Son regulares, ¿no? Cada RR, cada espacio entre cada RR son igual, son equidistantes en su tamaño. Pero si no fuera así equidistante en su tamaño, tendríamos aquellos que son considerados como ritmo irregular, como vemos en la parte inferior, en donde las ondas RR primero tienen distinto tamaño y segundo vemos que los espacios entre ambas ondas Eres tienen una variación. Y a eso se conoce como ritmo irregular, como tal. Entonces, toda arritmia cardíaca, vamos a empezar con primero definiendo el QRS si está normal o si el QRS está alterado, y si el ritmo es regular y si el ritmo es irregular, porque el simple hecho de poder reconocer estas dos características en el electrocardiograma, las arritmias que vamos a ver a continuación. En la parte izquierda vemos a todos aquellos que a los QRS estaban el QRS estaba normal. Y miren, a través de estos que se encuentran normal, lo que dice narrow del inglés, ¿no? La podemos subdividir a su vez en taquiarritmias regulares y taquiarritmias irregulares. Y todas las taquiarritmias regulares de QRS estrecho están en la parte del cuadrado inferior izquierdo, que básicamente tenemos a las principales taquiarritmias consideradas como la taquicardia sinusal, la taquicardia de reentrada nodal, la taquicardia de reentrada auriculoventricular, la taquicardia focal auricular, ¿no? La fibrilación, el flúter auricular, ¿no? O taquicardias ventriculares raras, o las taquicardias de la unión, o la taquicardia de reentrada nodal sinusal auricular, ¿no? Y dentro de las taquicardias irregulares, pero de QRS estrecho, tendríamos principalmente a la fibrilación auricular, a la taquicardia, ¿no? Multifocal, ¿no? O a la taquicardia con bloqueos que vemos en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? Pero básicamente las principales taquicardias, si se dan de cuenta que son más comunes en su presentación, son aquellas de ritmo regular y de QRS estrecho, puesto que la irregular, la más importante que tiene que recordarse es la fibrilación auricular, porque siempre lleva un ritmo irregular. Por su parte, en la parte derecha tenemos a las taquicardias con QRS amplio, y de igual manera esta se subdivide a su vez en taquicardias regulares y taquicardias irregulares. Y dentro de las taquicardias regulares con QRS ancho tenemos a la taquicardia ventricular monomórfica principalmente, y no vamos a hablar de las dos abajo, porque es un poco más complejo de comprenderlas y de diagnóstico, y en su forma de presentación son casi muy inusuales, ¿ya? Pero sí las taquicardias irregulares de QRS amplio, las más frecuentes van a ser siempre la taquicardia ventricular polimórfica, la fibrilación ventricular, ¿no? Y dentro de estas taquicardias ventriculares o de estas taquicardias polimórficas existen dos muy importantes, ¿no? Que ahí dice la que incluye a la torsada de Pointed y también al síndrome de Brugada, que vamos a ver a continuación. Pero son las taquicardias irregulares. Si se dan de cuenta de esta diapositiva, las taquicardias regulares de QRS estrecho son las más frecuentes, pero las taquicardias de QRS amplio, las irregulares son las más frecuentes por su forma de presentación. Entonces, rápidamente entramos a las características electrocardiográficas de las taquicardias supraventriculares de QRS estrecho, que decíamos que son las más frecuentes. Y para reconocer las distintas variedades que veíamos de las taquicardias de QRS estrecho de ritmo regular, pues nos mandan los algoritmos diagnósticos en siempre analizar la onda P
y el ritmo. Eso nos va a determinar la forma de presentación o el diagnóstico sugerente de las principales taquiarritmias, puesto que si bien un electrocardiograma basal nos puede ayudar mucho en la identificación, sí necesita tener los antecedentes previos de otros electrocardiogramas, porque todo tipo de taquiarritmia supraventricular se llega mejor a un diagnóstico cuando se compara a un paciente con un electrocardiograma de base, o un electrocardiograma que se haya tomado en ritmo sinusal o por algún tipo de rutina de control, y comparado con el evento de la taquicardia. Esa comparación de los dos electrocardiogramas previo y actual nos permite dilucidar muchas cosas que nos permiten hacer el diagnóstico. Entonces, recordemos que toda taquicardia de QRS estrecho que sea considerada de ritmo regular, lo que debemos analizar es la onda P y el ritmo. Y la onda P, así como en el electrocardiograma basal tenía características específicas de valoración, también la onda P, como vemos en la parte izquierda, tiene sus propias características consideradas de normalidad como tal. Por lo cual siempre recordemos que la onda P puede tener una forma bifásica. Bifásica porque está constituido fisiológicamente por dos vectores principalmente que engloban a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda, y que en muchos casos se puede expresar como una sola onda encima, o que campaña, tiendas de campaña, como se ve en la gráfica, ¿no? O en otros casos se puede manifestar como una onda P mellada, como si fuera una onda de joroba de camello, o como una onda P en S itálica, que expresaría la formación de los dos vectores principales que hacen a la onda P. Entonces, entre las principales taquiarritmias, ¿no?, de estas características regulares, de ritmo regular y de QRS estrecho, vamos a tener a estas 5 taquiarritmias que tendríamos que poderlas diferenciar rápidamente en el electrocardiograma. La principal taquiarritmia es la taquicardia sinusal. Digámoslo que la taquicardia sinusal es la más común, la más frecuente, porque sabemos que muchas consideraciones fisiológicas pueden hacer elevar normalmente la frecuencia cardíaca. Entre esas podemos tener al dolor, a la ansiedad, a la depresión, a la fiebre, ¿no?, o a cualquier tipo de malestar o cualquier tipo de dolencia que se manifiesta con una expresión de incremento. Pues la taquicardia sinusal siempre es frecuente. Pero la taquicardia sinusal tiene una particularidad que dentro del electrocardiograma se la puede determinar siempre cuando su inicio es lento y su disminución también es lenta. Siempre una taquicardia sinusal nunca se va a presentar de una forma paroxística, de una forma súbita. Siempre va a tener un inicio lento y una reducción lenta como tal. A diferencia de las posteriores 4 taquicardias, ¿no? La taquicardia de reentrada, la taquicardia de reentrada nodal, la taquicardia de reentrada auriculoventricular, la taquicardia auricular o la aleteo auricular. Estas 4 taquicardias no cumplen esa regla principal. Estas taquicardias siempre en su mayor forma de presentación se manifiestan de manera súbita, rápida, no necesitan un tiempo de evolución. Por eso las características electrocardiográficas de toda taquicardia regular se necesita evaluar inicialmente cómo se ha iniciado y cómo finaliza como tal. Si vemos ese inicio progresivo y gradual disminución, como les decía, como si fuera una onda de P, que hiciera una meseta en su forma de presentación, pues es más fácil determinarla, y si cumple con criterios de ritmo sinusal, se la cataloga como una taquicardia sinusal, que les digo que hasta un 70% de las taquicardias corresponden a este tipo de taquicardia. Después les decía, se analiza siempre la onda P, se identifica la onda P y observamos si esta onda P se puede encontrar al inicio, al final, tiene una morfología inusual, que les decía, en esa forma de camello o en una forma de S itálica, o simplemente no la puedes identificar porque se encuentra oculta. Esta forma de presentación de la onda P, que se encuentra al inicio, al final, oculta o tiene una morfología inicial, nos permite diferenciar las otras 8 formas de taquicardias que hemos dicho anteriormente. Puesto que si vemos en la parte inferior izquierda de la presentación, tenemos que tener todas las ondas P sinusal, ¿no? Y al inicio, que dice la APB, que es la punto de inicio de la taquicardia, vemos cómo una onda P se puede desplazar a la parte final y que puede simular a una presencia de una pseudo R'. Hay que recordar que toda taquicardia por el incremento de la frecuencia cardíaca
muchas veces hace desaparecer a la onda P por el simplemente incremento de la frecuencia cardíaca. Y se puede manifestar de esta forma de pseudo onda R como tal. O como vemos en la otra diapositiva, ya en el cardiograma, en donde se señala la flecha en la B1, que vemos una onda en S itálica, o sea, con una parte superpositiva complejo QR. A eso se conoce como ondas P ocultas. Pero uno, ¿cómo puede saber si esta es una P terminal o es una P oculta? En el momento de inicio de la taquicardia, uno tiene que realizar un electrocardiograma al inicio y un electrocardiograma al finalizar la taquicardia. Toda taquicardia de QRS estrecho y de ritmo sinusal nos exigen las normas de atención que se debe tratar la taquicardia. Porque esta taquicardia se puede tratar simplemente con maniobras que ustedes deben recordar, como son las maniobras vagales, que vemos en la diapositiva como tal, o también se puede tratar con lo que viene a ser el masaje del seno cardiotídeo. Las ondas vagales, ¿qué es lo que se necesita? Se le dice al paciente que cierre muy bien la boca, que se tape la nariz y que puje ahí mismo, aproximadamente 15 segundos, ¿no? Y a los 15 segundos muchas taquicardias revierten por sí mismas, se controlan como tal. O si veríamos en la parte derecha de la gráfica, vemos que si estuviera inestable hemodinámicamente, lo único que uno tiene que hacer es elevar las piernas a 45 grados, ¿no? Y que esta maniobra, que también es considerada como una maniobra vagal, puede llegar a controlar, pero en este caso necesitaría elevarlo 45 segundos. Y que con eso muchas respuestas de frecuencia cardíaca alta remitirían. Y si no se pudieran hacer estas maniobras, porque sabemos que tienen algún tipo de contraindicaciones, pues uno realiza el masaje del seno cardiotídeo. En este caso, aplica firmemente una presión sobre la carótida como tal, como vemos de arriba a abajo, por el lapso de 15 a 30 segundos, fuertemente, que muchos autores dicen que se tiene que causar dolor al paciente y que de igual manera esta maniobra puede lograr controlar la taquicardia como tal. O si no tuvieras la posibilidad de realizar las anteriores maniobras, te recomienda que toda taquicardia, nuevamente de QRS estrecho y de ritmo regular, se administre adenosina, que existe en nuestro medio en una dosis inicial de 6 miligramos, ¿no? Y que la administre en bolo, rápidamente, en segundos, no en infusión, en segundos. Y que esperes aproximadamente de 10 a 15 segundos y que veas que si revierte o no revierte la taquicardia. Y si no revirtiera, administrarías un segundo bolo del doble de la dosis, ¿no? En este caso, ya 2 ampollas, 12 miligramos como tal. Y si nuevamente de 10 a 15 minutos no revierte, administras una tercera dosis como tal, que puede llegar a repetirse la bolo de 12 o puede administrarse un bolo hasta de 18 en 3 dosis como tal. Y que una vez que tú has realizado o bien tus maniobras vagales, tu masaje o la administración de adenosina, les decía, repitan el electrocardiograma nuevamente, porque ese acto, ¿no?, de tener un electrocardiograma al control de la frecuencia cardíaca nos permite distinguir esas P principalmente finales, P ocultas o P de morfología distinta. Y cuando uno esto valora ya la respuesta a una maniobra como tal, nos permiten ver si es que ha existido con estas maniobras básicas una terminación de la taquicardia, nos permitirían clasificar o disminuir nuestros diagnósticos diferenciales electrocardiográficos de la taquicardia. Miren, si termina la taquicardia nos permite determinar si se trata de estas 4 tipos de taquicardia. Taquicardia por reentrada nodal sinoauricular, taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular, o taquicardia por reentrada auriculoventricular o taquicardia auricular. Observamos ese electrocardiograma posterior. Y si en ese electrocardiograma posterior vemos una onda P terminal, miren que está ahí marcadito en amarillo en la diapositiva, que sería la onda P terminal, o en la diapositiva anterior, si recordamos esa P pseudo R' que decíamos anteriormente, nuestro diagnóstico diferencial de taquicardia se reduce aún más a una taquicardia de entrada nodal auriculoventricular, a una taquicardia de entrada auriculoventricular. Pero todo el electrocardiograma con una paciente con taquicardia de QRS estrecho con onda P terminal, el diagnóstico siempre va a estar englobado en estos 2 tipos de taquicardia que les decía anteriormente. Y diferenciarlas de uno del otro así rápidamente con un electrocardiograma basal es difícil, pero sí es posible cuando se realizan estudios electrofisiológicos,
estudios más complejos. Pero miren, aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma en la cual vemos esa famosa onda P retrógrada. Y que si uno mira con detalle, porque si mira las derivaciones de 2, de 3, ABF, todas las derivaciones horizontales, no marcara la onda P, no se observa la onda P. Pero uno puede ver con más perspicacia, observa la onda P en la derivación B1 y en la derivación ABR principalmente. Y vemos cómo esa onda existe, la que decíamos anteriormente, la famosa onda R', que se marca bien clarito en la R, porque en los demás no se observa onda P. Pero sí en la ABR y en la B1 se ven esa colita que constituía una R'. Por ende, este electrocardiograma es un electrocardiograma de un paciente con una taquicardia por reentrada auriculoventricular versus una taquicardia no por reentrada auriculoventricular, como tal, ¿no? Pero si tenemos en nuestra electrocardiograma posterior a nuestras maniobras de control que hemos iniciado y observamos otra onda delta, y la onda delta está marcada en el electrocardiograma que vemos en acá, como esas las flechitas, que prácticamente es como si se mellara la onda E. Que más con delicadeza, a ver, permítanme ver, se ve en este electrocardiograma. Y observen muy bien la derivación B4 y la derivación B5 y hasta la derivación B6 y la derivación B3. Y ustedes vean esa onda R como tal, cómo se eleva en dos tiempos, como una forma de una R pequeña y una R en pico, ¿no? En la B4, B5 y la B3. Esa onda mellada como tal, controlar nuestra frecuencia cardíaca como tal, nos aparece esa onda delta posterior, el diagnóstico diferencial se reduce aún más y se trataría de una taquicardia de reentrada auriculoventricular. Y dentro de esas taquicardias por reentrada auriculoventricular, la más frecuente es el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White. Pero para qué tener este tipo de taquicardia de reentrada por síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Tenemos que tener esos dos criterios electrocardiográficos que están en la parte derecha, que nos dice que tiene que tener un PR corto y una onda delta. Y hacen una taquicardia o a un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Pero el síndrome de Wolff-Parkinson-White se puede manifestar de dos maneras. Por un fenómeno de reentrada, ¿no? Que ustedes deben recordar por fisiopatología a qué se refiere el fenómeno de reentrada, y que esta reentrada sea ortodrómica o sea antidrómica. Reentrada en términos generales significa que existe una vía accesoria, porque existe un bloqueo al nivel del sistema normal de conducción. Entonces, si la vía baja por una vía normal, pero retorna por una vía accesoria como tal, se denomina taquicardia de reentrada ortodrómica. Y las ortodrómicas ustedes la van a observar típico, ese PR corto y onda delta, como tal. Pero la dificultad ya está en las taquicardias antidrómicas, porque el impulso baja por esa vía accesoria y sube por la vía normal. En este fenómeno de antidrómico, la manifestación de un síndrome de Wolff-Parkinson-White no puede ser típico por PR corto ni onda delta, sino es que se puede manifestar como una taquicardia de QRS amplio y de fenómeno irregular, que vamos a ver a continuación. Entonces, si vemos este electrocardiograma, rápidamente vamos a identificar que los PR son extremadamente cortos, tanto los intervalos PR como los segmentos PR, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, o si quieren, desde la finalización de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, que marcaría el segmento PR como tal. Y si vemos en todas las derivaciones, el PR está corto y es más fácil observar en la derivación B1. Vean cómo en B1 prácticamente se está uniendo. Y nuevamente observamos las derivaciones B4, B5, B6 y B3 en la anterior y decíamos que tenemos esa melladura en la onda R. Por ende, este es un electrocardiograma típico de un síndrome de Wolff-Parkinson-White que se traduce como una taquicardia por reentrada auriculoventricular. Y hemos tenido que aparecen otras P's inusuales, ¿no? Veíamos una P terminal, veíamos una onda delta, y si tenemos una onda P, ahí sí nos complica el
tema del análisis del electrocardiograma. Porque la onda no puede existir esta onda P. Por ende, cuando no existe onda P en el electrocardiograma posterior, las guías nos recomiendan que se debe caracterizar la actividad de la onda P. Y básicamente se caracteriza siguiendo estos 3 puntos. Reconocer la frecuencia auricular, reconocer la morfología de la onda P y de identificar el intervalo RP. Es nuevo, ¿no? Y en los electrocardiogramas normales no se analiza eso. Pero en este caso es el único en que se analiza el intervalo RP, no PR, ¿ya? Sino es intervalo RP. Y esto básicamente consiste en conocerse estas 3 tablitas que los tengo aquí en la parte de la diapositiva y que nos permiten determinar cuál tipo de taquiarritmia de cuello estrecho de ritmo regular se trata. Porque miren, si la frecuencia auricular en este caso es mayor de 250, se trata más de un aleteo auricular, también conocido como flúter auricular. Si la frecuencia auricular es de 200 a 250, de una taquicardia auricular. Y si la frecuencia es menor de 200 latidos por minuto, puede tratarse, ¿no?, de cualquier tipo de taquiarritmia de cuello estrecho o de la fibrilación auricular. En este caso, la frecuencia auricular siempre se la busca en la derivación D2 y B1 por recomendación universal, ¿ya? La frecuencia, no te lo repito, la frecuencia auricular por recomendación universal está recomendada interpretarlo, ¿no?, o analizarlo en derivación D2 y B1. Y si puedes determinar que existe esta frecuencia auricular, tú puedes disminuir los diagnósticos diferenciales. Posteriormente les decía, tenemos que caracterizar la morfología de la onda P. Y la onda P la podemos tener de una forma normal o realmente que se encuentra ausente. Si se encuentra normal, miren, y cumple los criterios del ritmo sinusal, positiva en D1, D2, D3 y ABL, y negativa en ABR, ¿no? Entonces estamos tratando a una taquicardia sinusal o a una taquicardia auricular. ¿Y qué nos va a permitir diferenciar si es una taquicardia sinusal o una auricular? La frecuencia que decíamos anteriormente en el análisis de la frecuencia auricular. Si vemos que se encuentran ondas P retrógradas, ya hemos dicho anteriormente, identificamos ondas P retrógradas, estamos frente a una taquicardia por reentrada, ¿no? Sea esta nodal o sea auriculoventricular. Si identificamos esas típicas ondas F mayúsculas en sierra que vemos en la parte del segundo electrocardiograma de la parte derecha, la que está en rojo, y vemos esa forma en sierra, ¿no?, que es bien regular, que todo pareciera como si fuera onda P, regular, y el ritmo sea regular, o en pocas palabras, el RR sea regular, se trata de una fibrilación, de un aleteo auricular o de un flúter auricular. Y si realmente no podemos identificar nuestra onda P, ¿no?, tenemos que pensar en esas 3 opciones: una taquicardia por reentrada nodal, o una taquicardia por reentrada auriculoventricular, o una fibrilación auricular. Porque la fibrilación auricular que vamos a ver a continuación es una de las únicas taquicardias en las cuales existe ausencia de la onda P. Les decía, analizamos rápidamente el intervalo RP y su relación con el intervalo P, como vemos en la tercera electrocardiograma de la parte inferior, ¿no? El RP, desde el inicio del complejo QDC hasta el inicio de la onda P. En este caso, siempre y cuando encontramos una P retrógrada, como tal. El intervalo RP es corto en relación a un intervalo PD, que vemos en el azul, ¿no ve? En azul es menor a esto, más es frecuente la presencia de una taquicardia por reentrada nodal. Y si es lo contrario, se considera una taquicardia de orígenes atípicos, ya que por el tiempo no vamos a entrar en detalles cómo se diagnostica. Pero rápidamente ustedes tienen que buscar ese famoso RP y compararlo con el PR como tal. Entonces, caracterizamos nuestra onda P y según eso nos constituyen dando algunas pistas para poder identificar a la onda P. Porque si entráramos netamente a los criterios diagnósticos de las principales taquiarritmias, todo ese análisis nos permite determinar. Y solamente ahora les voy a dar algunos puntos clave para poder que cumple con los criterios electrocardiográficos de ritmo sinusal y que tiene un intervalo, un inicio y una reducción progresiva, gradual, no es súbita. Y todo tipo de ese tipo de taquicardia con el electrocardiograma se trata de una taquicardia sinusal. Sí existe onda P terminal,
principalmente en el electrocardiograma, ¿no? Les decía, se trata de una taquicardia por reentrada nodal. Si existe, ¿no?, la onda delta y un PR corto, se trata de una taquicardia por reentrada auriculoventricular. Si existen ondas P de morfología distinta a estas ondas P en camello, esas ondas P con positividad, negatividad, y la relación ritmo-frecuencia se ha alterado, como se ve en este cardiograma, se trata de una taquicardia auricular unifocal. Pero principalmente existen ondas P de distinta forma, digámoslo así, y la relación ritmo y frecuencia se encuentran alteradas. ¿Ya? La taquicardia auricular. Esta es un poquitito más difícil de diferenciar de la taquicardia sinusal, pero si ustedes cumplen con los 4 criterios que están a la derecha, no, es más factible poder realizar el diagnóstico diferencial. Si ustedes tienen una taquicardia de QRS estrecho con ondas F en sierra de ritmo regular, lo más frecuente que se presenta este tipo de hallazgos es el famoso flúter auricular o aleteo auricular, ¿ya? Y que son las principales 5 taquicardias de QRS estrecho. Por su parte, las taquicardias de QRS estrecho pero de ritmo irregular, las más importantes son las dos de arriba: la fibrilación auricular y la taquicardia auricular multifocal. Para hablar de fibrilación auricular, básicamente tiene que cumplirse 2 criterios importantes. Primero, que no tiene que haber ondas P. Segundo, que el ritmo tiene que ser irregular. O sea, los RRs entre las distintas RRs no son iguales, ¿ya? No hay onda P y el ritmo es irregular, el diagnóstico de fibrilación auricular es más probable. Y claro que tienen que existir otras características que vemos en la parte derecha, pero que por el tiempo no las vamos a ir analizando en este momento. Pero si existen 3 distintas formas de ondas P que las podemos observar en este cardiograma, por ejemplo, podemos ver en la ABL que se tiene una onda P negativa, que tenemos una onda P en esa forma de mellada, positiva o negativa, en la derivación B2, o que en la derivación D1 tenemos ausencia de la onda P, o en la derivación B3 tenemos esa forma de camello que les decía, jorobada. Ya vemos 3 distintas formas de onda P en un ritmo irregular como tal y con distintas formas P, la probabilidad de una taquicardia auricular multifocal es más probable. Y esto sería un tipo de taquicardia un poquitito más complejo, la taquicardia auricular con bloqueo auricular ventricular variable, pero básicamente se expresa porque existe una morfología de ondas P en sierra, ondas criterios de fibrilación auricular, porque este aleteo auricular con bloqueo también en otros libros están conocido como la famosa fibriloflutter. O sea, cumple criterios de flutter auricular, cumple criterios de fibrilación auricular. Entonces, todo lo anterior hemos visto que son las taquicardias de QRS estrecho, de ritmo regular y ritmo irregular. Ahora vamos a entrar a las taquicardias de QRS amplio, que de igual manera se dividen en regulares y irregulares. Les decía, dentro de las regulares, la más importante, vamos a hablar de la taquicardia ventricular monomórfica. Y dentro de las irregulares, la más importante, vamos a hablar de la taquicardia ventricular polimórfica y de la fibrilación ventricular, por su forma de presentación. Entonces, primero, para toda taquicardia de QRS estrecho, nos exigen las recomendaciones, las guías, que tenemos que confirmar que el QRS se encuentra ancho. Y para confirmar que el QRS está ancho, necesitamos confrontarlos con estos famosos criterios de Brugada. Y básicamente los criterios de Brugada nos expresan 3 criterios. Y solo se necesita uno para considerar el QRS estrecho. Y básicamente que se tiene que tener esa famosa concordancia. Y la concordancia está expresada en la diapositiva, en el electrocardiograma de la parte derecha, en la que analizamos de la B1 hasta la B6. Si nosotros observamos de la B1 a la 6, todas las ondas R son positivas. O sea, todas las ondas R están hacia arriba. Todita. Cuando de B1 a B6 se encuentra ese fenómeno de que todas las ondas R se encuentran hacia arriba,
A eso se denomina concordancia, un criterio de Brugada. El segundo criterio de Brugada nos dice que esas eres tienen que ser anchas, mayores de 100 milisegundos como tal. Y si vemos en la parte izquierda, en la derivación D2 que se da, y vemos cómo esas eres se encuentran amplias. Y si contáramos, algunos cumplen hasta 4 cuadraditos, que representarían 160 milisegundos, porque vale cada una 0.4 segundos, ¿verdad? Entonces vemos cómo esas ondas eres son anchas. A eso corresponde el segundo criterio de Brugada como tal. Y tenemos que generalmente el tercer criterio de Brugada que nos dice que mides el intervalo desde el inicio de la onda R hasta el punto más alto, ¿no? En este caso, se puede observar en las flechitas, como en otros existen P's, en otras P's anteriores y otras P posteriores, por lo cual ese intervalo desde la onda R hasta el punto máximo de la onda S va a tener variación. Básicamente a esto se conoce como criterios de Brugada, que nos dan mayor objetividad para realmente decir que existe un ensanchamiento del complejo QRS, porque no se olviden que los bloqueos de rama, que van a ver a continuación tanto izquierda como derecha, también se manifiestan por QRS amplio. Y si tú no pudieras eso, pues aplicas este enfoque de Berekay. En este enfoque de Berekay, que ya es más una relación entre la onda B inicial y la onda B terminal, ya que es un poquito más complejo y que, bueno, por el tiempo no lo vamos a un poquitito ampliar, ¿ya? Entonces, vámonos a nuestra primera taquicardia de QRS ancho y de ritmo regular, la taquicardia ventricular monomórfica. Para esto vemos que las ondas R se encuentran toditas hacia arriba, ¿no? Concordancia, que decíamos anteriormente. Segundo, vemos que el ritmo es regular, que estas ondas R son simétricas la una con la otra. Y que básicamente tenemos cumpliendo los criterios de Brugada y por ende solo tenemos actividad ventricular, por eso se expresa así todo como onda R positiva hacia arriba, ¿no? En todo caso, existe regularidad, existe taquicardia, el QRS está realmente ancho, ya solamente con esos tres criterios uno dice que se trata de una taquicardia ventricular monomórfica, que puede ser de dos formas, ¿ya? Sostenida y no sostenida. No sostenida se les dice a toda aquella que dura menos de 30 segundos, que sea paroxística. Y si pasa los mayores de los 30 segundos, se denomina que esta taquicardia se encuentra sostenida como tal. Dentro de las taquicardias, entonces, decimos regular, tenemos a las dos, esa más importante. ¿Ya? Recuerden la taquicardia ventricular monomórfica. Básicamente que todo está hacia arriba, ¿no? QRS ancho, todo está hacia arriba y decimos regular. Todo lo contrario ocurre con los irregulares. Dentro de lo más importante tenemos a la taquicardia ventricular polimórfica y a la fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular polimórfica es lo contrario a la monomórfica. En este cuanto, todas las ondas R son de distinto tamaño, tienen distinta duración. Es más un fondo, como vemos, totalmente desorganizado, de ondas, de complejos QRS amplios, irregulares, de distinta morfología. Y simplemente uno ve esto y dice que es una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Por qué? Los complejos QRS están totalmente asincrónicos y se tiene un ritmo irregular. Y les decía, dentro de estos dos tipos de taquicardia existen dos variedades. Una es el torsade de Pointes, que se observan aquí. Pero digamos que el torsade de Pointes, para su manifestación, generalmente es una arritmia que se presenta de manera paroxística. O sea que siempre es secundario A. Y lo secundario A generalmente se presenta en todos aquellos pacientes en los cuales se ha tratado de controlar la taquicardia con algún tipo de antiarrítmico, principalmente de los grupos 1 y de los grupos 2. Entonces, si ustedes tenían un paciente que era una taquicardia regular inicialmente, le han administrado algún tipo de antiarrítmicos, quinidina, procainamida y amiodarona, principalmente de los tres, y posterior al electrocardiograma observan esta morfología de complejos QRS amplios, positivos, toditos hacia arriba, irregulares, lo más frecuente es que se trata de una torsada de Pointes, porque la forma de presentación de una torsada de Pointes generalmente siempre secundario A, se produce por algo, no viene casi siempre espontáneo. Y el otro ritmo que es fácilmente identificable es el ritmo de un paro cardíaco que se presenta en una
mayor frecuencia, que es la famosa fibrilación ventricular. Rápidamente vamos a hablar de las bradiarritmias. En las bradiarritmias casi no existe mucha ciencia que recordar, porque toda frecuencia cardíaca, en este caso menor a 50 latidos por minuto, o que cuente con un pausa sinusal de 3 segundos, no en un paro sinusal o un bloqueo de la salida sinoauricular, es como si una manifestar básicamente enfermedad del nodo. Y dentro de la enfermedad del nodo tenemos a este famoso electrocardiograma, en donde tenemos sí una bradicardia, está en ritmo sinusal, pero que no tiene una respuesta posterior. Porque sabemos que todo paciente bradicárdico, si le hacemos trotar, si le hacemos hacer algún tipo de ejercicio, alguna maniobra de avanzar, un tipo de despertamos dolor, tenemos que la respuesta compensatoria siempre va a ser incremento de la frecuencia cardíaca. Tanto le haces ejercicio extremo, se quede sudorando, la frecuencia cardíaca no se va a modificar. No se modifica. Y esa carencia de respuesta al ejercicio principalmente caracteriza la enfermedad del nodo. Luego tenemos a los bloqueos, tanto los auriculares y los de RAM. Recordemos rápidamente, los bloqueos sinauriculares de primer grado son aquellos en donde básicamente tanto el segmento como el intervalo P se encuentra prolongado, más de 0.20, como se ve en la parte inferior, ¿no? De la P hasta el complejo correcto. Se encuentra prolongado. Muchas veces es asintomático, o muchas veces inclusive no es detectable por los electrocardiogramas convencionales, pero un bloqueo auriculoventricular de primer grado se expresa por eso. P es prolongado. El bloqueo de tipo 2, ¿no? De segundo grado se divide en dos, ¿no? En el MOBITS 1 y en el MOBITS 2. En el MOBITS 1 es fácilmente a los intervalos, en este caso Pérez, que vemos en la gráfica, ¿no? Van prolongando, pero B de segunda, si observan el primer espacio, el segundo espacio 3R y el cuarto espacio RR se encuentra prolongado. Esa característica de onda P que se va alargando progresivamente, así como también los intervalos RR, hacen al bloqueo de segundo grado de tipo 1 o MOBITS 1. Y si en caso de que no era ese fenómeno, ¿no? Porque tenemos a un intervalo RR prolongado, constante, no existe modificación de los RR, pero existe en la parte donde dice VAP de segundo una onda P que no conduce, hacen al bloqueo de segundo grado, como tal. ¿Ya? Luego tenemos a los bloqueos de tercer grado. Básicamente los bloqueos de tercer grado es una disociación completa aurículo-ventricular. ¿Ya? En esta disociación aurículo-ventricular observamos cómo existen ondas P que no conducen, pueden existir ondas P mediadas o pueden existir alteraciones de los intervalos P. Existe un bloqueo de grado porque existe una y en la onda es la se conserva como vemos en los ¿no? Vemos la periódica y C es un bloqueo de y si se altera la morfología del QRS, como vemos en la parte derecha como tal, ¿no? Las tres ondas Q, R y S están modificadas, el bloqueo se trata de un bloqueo de rama izquierda. Hablemos rápidamente, bueno, en principio de tratamiento sabemos que existen antiarrítmicos de tercera clase y siempre recomendables para todo tratamiento, el que tiene mayor seguridad en su forma de presentación, son los de clase 3. Pero no haya sido muy rápida la presentación. Agradecer nuevamente al comité organizador por la presentación y bueno, dispuesto a aclarar cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias, doctor Meriton Quispe. Y bien, por favor, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si es que alguno de los compañeros presentes en la sala tiene alguna duda o consulta que quiera preguntar al doctor, es libre de poder preguntar.